Henry Ford nació en 1863 en Greenfield, estado de Michigan. De orígenes muy humildes, se crió en una granja junto a sus padres. Desde niño, le fascinó la maquinaria industrial y la ingeniería. Siendo aún muy pequeño, se maravilló con una máquina de vapor que se empleaba para diversas actividades agrícolas. Fue esta experiencia en la niñez la que posteriormente le influyó para dedicarse a la ingeniería. Henry Ford desarrollaría su labor como ingeniero, pero nunca de manera académica. Siendo muy joven, empezó a trabajar como tal en la compañía de Thomas Edison, en la que empezó a desarrollar motores de gasolina que culminaría con su primer automóvil fabricado en 1896, un pequeño cuadriciclo que muestra que Ford fue pionero en la construcción de coches en Estados Unidos, país en el que no se fabricó un coche hasta 1893. El talento innato de Henry Ford impresionó a Thomas Edison, motivo por el cual estos dos hombres forjaron una amistad durante años. En 1899, Henry Ford fundó su primera compañía dedicada a la fabricación de coches, la Detroit Automobile Company, que fracasó porque Henry Ford se empeñó demasiado en mejorar prototipos en lugar de vender coches. En 1901, fundó una segunda compañía, la Henry Ford Company, en la que el empresario se centró mucho en el mundo de la competición de automóviles, algo que no gustó a los inversores. Henry Ford dejó su propia compañía en 1902 y esta, en manos de inversores, se reconstruyó para convertirse en Cadillac. A la tercera va la vencida, y en 1903 Henry Ford fundaría una última compañía que sería la que realmente fuese exitosa, la Ford Motor Company. Inmediatamente comenzó la producción de su primer vehículo, el Ford Modelo A de 1903, del cual se fabricaron 1.750 unidades hasta 1904. Todos estos coches eran pintados de color rojo y se hicieron en un edificio de estructura de madera que Ford había alquilado al este de Detroit. Este primer coche no llegó a ser superventas, pese a que Ford publicitó los coches como la máquina más fiable del mundo. La realidad era que el Modelo A sufría de muchos problemas habituales en los coches de esa era. Además, el precio era $150 superior al de su competidor más directo, el Oldsmobile, de salpicadero curvado, que tiene el honor de ser el primer coche producido en cadena. La diferencia de $150 puede parecer mínima, pero ajustado a la inflación, esta cifra asciende hasta los $4.982. Henry Ford presentaría diversos coches en la primera década del siglo XX. Estos modelos estaban apenas un año en el mercado y presentaban nuevas mejoras con cada coche, pero el éxito no llegaría hasta 1908 con la llegada del Ford Modelo T, el coche que lo cambió todo. Hasta entonces, los automóviles eran una tecnología muy reciente y eran extremadamente caros y especialmente problemáticos. Si bien Henry Ford no inventó la cadena de producción en el sector del automóvil, este introdujo cambios revolucionarios que permitían por primera vez que un coche fuese económico y fiable. Una característica curiosa de los Forte es que no tenían batería. La electricidad la generaban a través de un magneto. También fue pionero en ofrecer el volante situado en el lado izquierdo, algo que todavía no estaba estandarizado en el mundo del automóvil. En un principio la producción del Forte fue lenta, pero a partir de 1913 empezó la cadena de montaje donde cada empleado designaba una tarea para montar el coche. Un gran contraste en comparación con la fabricación de vehículos casi artesanal que se llevaba a cabo hasta entonces. Henry Ford creó una nueva filosofía empresarial conocida como Fordismo, y para el modelo de la cadena de montaje se inspiró en la industria cárnica, donde cada trabajador se encargaba de despiezar una parte del animal. Fue a partir de entonces cuando la producción del Forte empezó a despuntar. En su mejor momento se fabricaban 10.000 ejemplares por día. Por esta razón, Henry Ford optó por que todos los Ford fuesen pintados de color negro, un color que se secaba mucho más rápido y que reducía aún más los tiempos de fabricación. Un dato menos conocido sobre la labor de Henry Ford fue que en 1914 trabajaba en un automóvil eléctrico de bajo coste para las masas, en el que colaboró Thomas Edison.
Esta idea pronto fue desplazada por otros proyectos de Ford, y cabe destacar que a principios del siglo XX los coches de gasolina convivían en las carreteras con coches eléctricos y de vapor. En 1922, Henry Ford adquiere un fabricante de automóviles llamado Lincoln. Con ello, buscaba diversificar su gama motivado por los consejos de su hijo Edsel Ford, y sería a través de Lincoln donde ofrecería coches más lujosos. Henry Ford revolucionó las condiciones de trabajo al ser uno de los primeros empresarios en ofrecer a sus trabajadores una jornada laboral de 40 horas por semana. Esto lo hacía porque sabía que dando a sus trabajadores tiempo libre podrían pensar en viajar, y para estos viajes tendrían que comprar un coche. Una adquisición que Henry Ford facilitaba a sus empleados, contribuyendo a la popularidad del modelo. El éxito sin precedentes del Forte permitió a Henry Ford abrir fábricas en todas las partes del mundo, incluyendo una factoría en Cádiz en 1920. Hubo un momento en el que el 40% de los coches vendidos en Estados Unidos era un Forte, y en 1927 Henry Ford vio salir de la factoría el coche número 15 millones. Una cifra récord que no fue superada hasta 1972 por el Volkswagen Escarabajo. En 1927 cesa la producción del Forte. Buscar un sustituto no fue fácil, y si hubiese sido por Henry Ford, él hubiese seguido fabricando este coche, que a sus ojos era lo máximo que le podía exigir a un coche económico. Pero fue su hijo, Edsel Ford, quien tenía una visión más moderna de lo que podía ser un coche. Y basándose en el diseño, quien ayudó a implementar cambios en el relevo del Forte, el Ford modelo A de 1928 prescindía, por ejemplo, del arcaico arranque por manivela. Pero el marco en el que apareció el Ford A es el de la Gran Depresión, y pese a que se vendieron más de 4 millones de estos coches entre 1928 y 1931, las condiciones en las fábricas de Ford habían cambiado. Se vivieron las primeras huelgas y revueltas, y se saldaron con varios trabajadores muertos, disparados por la seguridad de Ford y la policía. En 1932, Ford revolucionaría el mercado con el Ford V8, el primer coche americano asequible en equipar un motor de 8 cilindros en V. Hasta entonces, estas mecánicas se reservaban para coches de mayor categoría. Este modelo, más prestacional, se convirtió en el favorito de criminales como Bonnie and Clyde, que enviaron una carta a Henry Ford como agradecimiento por este coche, que era su favorito para escapar de la ley, y fueron tiroteados en uno en 1934. Durante los años 30 empezaba a aflorar el fascismo en Europa, y Henry Ford empezaba a simpatizar con el antisemitismo y el partido nazi alemán. Durante la Guerra Civil, Henry Ford colaboró con el bando nacional. Adolf Hitler idolatraba a Henry Ford, y el gobierno nazi condecoró al empresario con distintas distinciones, y el canciller se inspiró en él para la creación de su coche del pueblo, el Volkswagen. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de coches se detuvo por hacer material bélico. Había escasez de materiales en las fábricas de Ford. El hierro y el acero se empleaban para fabricar los primeros Jeep. Por esta razón, Henry Ford experimentó en 1941 con un coche desarrollado con fibra de cannabis y otras fibras vegetales. Fue en 1943 cuando Henry Ford perdió a su hijo Edsel, con el que tuvo una relación peculiar, pero esto fue un gran parapalo para él. Tras la guerra, en 1945, se retomó la producción de automóviles en Estados Unidos, y su primer coche que se fabricó tras el conflicto fue un Ford modelo de 1946, que fue regalado al presidente Harry Truman. Finalmente, Henry Ford falleció en 1947 tras una larga vida, y su contribución a la historia del automóvil y a la de la industria es innegable. Un gran legado lleno de luces y sombras que nos ha dejado una de las marcas más reconocidas a nivel mundial: Ford.